Decíamos al iniciar este espacio que el Comité de Evaluación del Poder Judicial desapareció el Comité de Evaluación para candidatos y candidatas a magistrados, jueces y ministros para la elección del Poder Judicial. Desapareció porque anoche sus integrantes renunciaron argumentando que existe una imposibilidad jurídica para continuar este proceso. ¿Qué pasó? Que ayer, antes de que presentaran la denuncia los integrantes del comité, el Tribunal Electoral determinó que el Senado debe sustituir a este comité para seleccionar a los candidatos. Lo hará a través de una tómbola. ¿Quiénes serán los responsables? Pues los integrantes del Senado de la República. En la línea está el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña. ¿Cómo está, senador? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Azucena. Buenos días a tu auditorio. Pues ya habían renunciado desde hace varias semanas los irresponsables. Habían dejado tirada la tarea, hay que recordar. Vamos a ir a la información de última hora. Hay que recordar que el Comité de Evaluación del Poder Judicial renuncia, avienta el arpa. Hoy la derecha festeja, diciendo que tiene dignidad el Comité de Evaluación del Poder Judicial y aventó la elección. Hizo a un lado esa elección que no les gusta. La realidad es otra, ya no tenían nada que hacer, inclusive la Suprema Corte de Justicia los hizo renunciar. Y si no, vamos a ver a Carlos Loret de Mola. Acaban de renunciar los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial. Estaban encargados de definir a los candidatos a jueces. En exclusiva de Loret en Latinos presentamos la carta de renuncia. Amigos, ya todos la conocemos. Vamos a ir a la opinión que dijo o que dio Claudia Sheinbaum sobre este asunto de la renuncia de los señores del comité. Vamos a ir a otro video de Fernández Noroña, que va al programa de Azucena Oresti y ya se la tenía guardada el senador. Amigos, le dijo en su cara que parece que la que más le da gusto de todo lo que está sucediendo es Azucena Oresti, refiriéndose que la Suprema Corte de Justicia trata de reventar la elección del próximo junio, de la elección de jueces, ministros y magistrados. Amigos, vamos a ir al video de la presidenta de México. No fue de que el tribunal dijera que podía continuar el poder legislativo a través de la selección al azar, sino que fue una decisión de la Corte de no continuar con los trabajos. Entonces, pues sí, ya que tenía que hacer el comité, si ya no iban a trabajar. O sea, porque lo ponen así como renuncian los... No, pues si ya no tenían trabajo, ya la Corte ya les había dicho que ya no iban a seguir desarrollando su actividad, pues ni modo que siguieran ahí en un comité que ya no tenía ningún sentido. Entonces, ¿qué resolvió el Tribunal Electoral? Que los 3,000 y tantos que quedaron en la primera selección de ese comité, el Senado de la República va a hacer una selección al azar de esas personas y esas son las que van a participar como parte del Poder Judicial en la elección del 1 de junio. Antes de ir a la entrevista que hizo Azucena al senador Fernández Noroña, vamos a ir a esta conferencia o parte de la conferencia donde el senador Fernández Noroña hace pomada a Norma Piña y a su pandilla. Una vez que nosotros hayamos hecho la insaculación, la enviaremos al listado de la Suprema Corte. A ver si lo aceptan, dice el senador, la lista de candidatos, y si no lo aceptan, el Senado enviará la lista al INE México como candidatos del Poder Judicial. Amigos, definitivamente Norma Piña, que era protagonista, hoy es un cero a la izquierda en la política mexicana, en el Poder Judicial. Ya nadie la obedece, ni sus mismos discípulos ya no la quieren. Vamos a escuchar al senador.
El procedimiento de insaculación será continuo, público y transparente. O sea, lo vamos a hacer en el salón de sesiones, transmitido por el canal Congreso, con notario público y con la invitación a todas y todos ustedes. Y si algún senador o senadora quiere asistir, por supuesto que podrá hacerlo. Una vez que nosotros hayamos hecho la insaculación, le enviaremos el listado a la Suprema Corte para que ellos digan si aceptan o no que estos sean sus candidatos. No tiene el Poder Judicial ninguna posibilidad de detener el proceso. Si ellos dijeran, no, nosotros aunque hicimos la mayor parte del proceso, no aceptamos esas candidaturas, pues mala tarde, mi amigo, porque el tribunal ya nos ordenó que si la Corte no lo pasa a trámite o no lo aprueba, nosotros lo enviamos directo al INE como las candidaturas del Poder Judicial. Entonces es una determinación de la máxima instancia electoral del país, nosotros la vamos a acatar. Ahora sí vamos a ir a la entrevista que Azucena Oresti le hizo al senador Fernández Noroña. Vamos a divertirnos un poco porque vemos que Azucena Oresti trató de humillar al senador Fernández Noroña, pero no esperaba estas respuestas. Vamos a ir al video. Decíamos al iniciar este espacio que el Comité de Evaluación del Poder Judicial desapareció el Comité de Evaluación para candidatos y candidatas a magistrados, jueces y ministros para la elección del Poder Judicial. Desapareció porque anoche sus integrantes renunciaron argumentando que existe una imposibilidad jurídica para continuar este proceso. ¿Qué pasó? Que ayer, antes de que presentaran la denuncia los integrantes del comité, el Tribunal Electoral determinó que el Senado debe sustituir a este comité para seleccionar a los candidatos. Lo hará a través de una tómbola. ¿Quiénes serán los responsables? Pues los integrantes del Senado de la República. En la línea está el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña. ¿Cómo está, senador? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Azucena. Buenos días a tu auditorio. Pues ya habían renunciado desde hace varias semanas los irresponsables. Habían dejado tirada la tarea. Hay que recordar que más de 3.600 personas confiaron en el Poder Judicial, se registraron en su comité de evaluación para participar en el del 1 de junio de 2025, domingo, que se va a elegir a las personas que van a integrar al nuevo Poder Judicial, y ellos hicieron su parte, buena parte de su tarea, dejaron después de revisar la documentación de 3.600, quedaron 1.050. Correcto. Y cuando era el tiempo de empezar las entrevistas, salieron con la embajada de que un oscuro juez de Michoacán había dado la orden de que pararan el proceso, cuando ellos pues estudiaron Derecho o no sé dónde lo estudiaron. Y saben perfectamente que no procede un amparo contra un proceso electoral. Imagínate que cualquier juez de cualquier rincón de la patria dijera para la elección presidencial. No, hombre, nos mete una crisis terrible. Eso no existe esa posibilidad, no tienen esa facultad ni ese derecho. De hecho, el juez pretendió parar a los 3 comités de evaluación, al del Poder Ejecutivo. Incluso les impuso sanciones a los otros 2. Así es. Y el proceso continuó no en el caso del Poder Judicial. Entonces, gente que se había registrado en el Poder Judicial acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación porque su derecho electoral estaba siendo lesionado, ya que la Constitución establece que si un poder no integra sus propuestas se queda fuera. Ellos estaban pues provocando, lo que querían era eso, que dejáramos fuera a quienes se habían registrado y buscar deslegitimar la elección. Entonces yo desde un principio declaré que sí se preveía en la propia Constitución la convocatoria, que la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política podían resolver casos no previstos. Sin embargo, no fue necesario porque, como bien lo comentas, ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que la mesa directiva a su vez decidiera quién hiciera el proceso de insaculación. Ya no nos pidió que hiciéramos entrevistas a estos más de 1.050, dame el número por bueno, sino que directamente de a lo que se hayan inscrito cada quien. A los 1.050, pues, todos van a entrar a la tómbola. Todos van a entrar, que recordar, porque con eso también se ha hecho mucha descalificación, que pongamos que tienes que tener 5 candidaturas y tienes 50 aspirantes de primer nivel. Bueno, pues esos los sorteas y sacas los 5
igual número, bueno, 6 para decir paridad, 3 mujeres, 3 hombres, Ujú. y los que salgan sorteados, esos serán los candidatos que irán a la elección y será el pueblo con su voto el que determine. Aplica para los 3 poderes. En el caso del Ejecutivo y del Legislativo ya pasaron, están terminando las entrevistas y tienen para este viernes publicar las listas de quienes van a ir al proceso de insaculación la próxima semana. En el caso 2 posibilidades fue lo que pensamos. Una, que fuera el propio Comité de Evaluación del Poder Legislativo el que hiciera la insaculación, pero los metíamos en una tarea adicional, los cargábamos de trabajo, los desviamos de la tarea que están haciendo, que va muy bien, y además poníamos en riesgo que todo lo que han hecho lo impugnaran en su conjunto, cuando pues lo único que podrían impugnar en todo caso es este último proceso del Poder Judicial. Entonces decidimos que fuera la mesa directiva la que haga el próximo viernes 31 de enero, que además es la fecha límite para que nos dio el tribunal para hacer la insaculación. Una vez que se haga, por ejemplo, se hacen los del jueces que quieren ser del área civil o del penal, o de competencia económica, así vamos a ir hasta llegar a ministros y aspirantes a ministras. Lo que Dime. me decía aquí la ministra, una de la magistrada Emilia Molina, integrante del comité, es decir, bueno, ella mencionaba, estamos entre 2 fuegos porque el tribunal nos está ordenando una cosa, los jueces 2 nos están ordenando otra, y acudimos a la Suprema Corte para que ellos nos digan a quién tenemos que hacerle caso. La Suprema Corte pues va... ¿Tú sabes dónde estudió Derecho esta magistrada? No lo sé. Sería bueno saberlo, porque cualquier abogado sabe que no procede un amparo contra un proceso electoral. Lo que pasa es que lo que ellos argumentan es consultar que a no la es Corte. electoral. No, ¿cómo no sino va a un ser tema electoral? Constitucional. ¿Cómo no va a ser electoral? La propia Corte determinó, se atrevió a determinar dentro de las cosas que decidió que no era una reforma constitucional, sino que era una reforma electoral, y estamos hablando de un proceso electoral. Pero además, lo más grave de todo, todavía eso ya está en la ley, que ni procede un amparo contra una reforma constitucional, ni procede contra un proceso electoral, pero inclusive hicimos reformas a la Constitución que se llaman la supremacía de la Constitución, que eso que allá estaba lo llevamos al marco constitucional. Pero todavía más lejos, donde estudió Derecho, insisto, porque el área que está resolviendo es el Poder Judicial. El propio Poder Judicial se llama Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y cualquier abogado sabe que así como nadie puede meterse en el área penal porque es un área especializada y deciden los responsables de esa área cuando es un asunto penal, de igual manera no hay quien tenga máxima autoridad en materia electoral, sino el Tribunal Electoral, y el Tribunal Electoral ya previamente al INE le había dicho: esto no procede, sigue con el proceso, porque hay que recordar que el INE también detuvo el proceso. Y a pesar de que ellos lo sabían, se hacen los locos, porque lo que quieren es que no haya la elección. Entonces, nosotros les preguntamos a los que nos pusieron, que fue la Suprema Corte, la Suprema Corte se atrevió a votar que 2/3 de 11 son 6. Hay que recordar eso, cuando no alcanzaron los 8 votos, ¿dónde estudiaron aritmética? No, han querido descarrilar el proceso, han sido muy irresponsables, no tienen moral. ¿La no Suprema tienen Corte ética. particularmente? Todos ellos, la Suprema Corte, a excepción de los 4 que votaron en contra de que pudieran modificar la Constitución, y luego hubo 2 que han estado en el bloque de la presidenta Norma Piña y que no acompañaron la decisión, que era una aberración jurídica de que 2/3 de 11 eran 6. Entonces han hecho todo. Yo pensé que ya se habían allanado, y al final tiran la tarea cuando ya estaban en la etapa fundamental, porque ya terminamos la próxima semana. El propio Senado tiene la responsabilidad de integrar las candidaturas de los 3 que envían, los 3 poderes, y enviarlos al INE, y se acabó, y ya el INE hace el proceso de elección. Sí. Dime. Senador, déjeme, todos los partidos votaron en contra de esto, salvo Morena. Ni siquiera, Morena, PT y Verde sacamos adelante Bueno, la Morena, reforma, PT y Verde, pero no es todos los partidos, ni un partido, hay una regla, tienen que ser 2/3. No, de este proceso de la tómbola el viernes. Pues te insisto, pues está en la Constitución, son 2/3, pero ni siquiera fueron. Ni siquiera fueron, el PRI y el PAN ni siquiera fueron. Y MC votó en contra. Bueno, según lo que escuchamos Solo de Luis Donaldo Colosio. Solo fue Luis Donaldo Colosio, fue solo él, ni siquiera fue
la representante de la mesa directiva de la Junta de Coordinación Política del Movimiento Ciudadano. No fueron. Dentro de la reforma, es el senador Gerardo Fernández Noroña, dentro de la reforma, senador, se especifica que si un poder no presenta a sus candidatos, otro lo puede absorber, porque era otro de los argumentos. No, primero no estamos absorbiendo nada. O sea, vuelvo a insistir, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima responsabilidad en la materia y decidió proteger los derechos electorales de los que confiaron en el Poder Judicial. Es que son simpáticos. Si nosotros hubiéramos dicho, pues la Constitución dice que se quedan fuera. Ya, adiós. Ahí está, nos dejaron fuera. Esa era la idea, que no sé qué. Ahora decimos, yo dije desde un principio, no nos vamos a dejar fuera porque nosotros tenemos facultad según la Constitución para resolver lo no previsto. Y un sabotaje, no que por negligencia, que se hayan atorado, que hayan sido omisos en alguna cosa, no, decidieron sabotear el proceso. Eso es un proceso no previsto. Tú no puedes pensar que un poder de la República, además nada menos que el mismo poder que se está democratizando, llegue al grado de decir, pues saboteo la elección para que no salga. Estos 1050, a diferencia de los otros, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, que pasaron por entrevistas y algunos otros filtros, pues no pasaron ni siquiera por una entrevista ni por un examen. Pero son los mejores, son los de la carrera judicial, son los non plus ultra, son los más preparados del mundo, eso nos han dicho. Pues no necesariamente. No, sí, pues eso nos han dicho, yo los he oído inclusive a los medios decir eso. Entonces, pues sí, van todos porque son muy buenos, pero finalmente quien determinará es el pueblo con su voto. Lo que nosotros estamos haciendo, para que más, fíjate, todavía menos te va a gustar, porque hay una parte de la sentencia, hay una parte de la sentencia que dice que una vez que hagamos la insaculación, nosotros debemos mandarle esa información a la Corte para que la valide. Y ya la Corte dice, pues sí, esos son nuestros candidatos y adelante. ¿Y si pero dice que no? Pero va a decir que no. Déjame hacer al adivino. Tengo la intuición de que van a decir que no. A ver. Entonces, si dicen que no, dice el tribunal que aplica la iniciativa ficta y que esos son los candidatos y que a nombre del Poder Judicial los enviemos nosotros al Instituto Nacional Electoral. Dicho de otra manera, se cerró toda posibilidad a que el Poder Judicial siga saboteando. Te voy a decir de todos modos qué va a pasar, que van a seguir dando amparos, aunque no proceden los amparos en materia electoral, van a seguir ahora diciéndole al INE, metiendo una presión enorme de que pare la elección, y la elección se va a llevar a cabo el 1 de junio de 2025 y el pueblo decidirá con su voto al nuevo Poder Judicial.